ahí varios salimos mirando. Dije, sí, me voy a quedar en Venezuela y voy a apostar, si me voy a quedar en Venezuela, a mi entendimiento de Bitcoin, mi know-how de Bitcoin y todo el ecosistema que se está construyendo desde acá del país, que tiene los ojos internacionales puestos encima. Entonces, y soy un supporter de los mercados financieros y el estudio de las finanzas personales desde hace más de 7 años. De hecho, mi estudio de las finanzas fue con un libro llamado Finanzas Personales en Tiempos de Revolución, que lo escribió un venezolano, bastante bueno. Ok, sí, es que al parecer una de las cosas a las que nos ha llevado el desgobierno y el régimen del chavismo acá en Venezuela es a cada vez preocuparnos más por el dinero y por lo que sucede con él y ese proceso de profundizar. Esto que los gringos suelen llamar el Bitcoin Rabbit Hole, pero en el caso de un venezolano en Caracas, mencionaste que tuviste la oportunidad de hacer un viaje a China y es un interés que es común entre nosotros que nos conocemos y estamos en el mismo nicho, pero no es un interés tan común del venezolano promedio, pues. Entonces, ¿por qué pasas de minería a otra cosa? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de alguien en Venezuela sobre Bitcoin? Y nada, bueno, échanos ese cuento también. Y bueno, te lo digo, ha sido un proceso fuerte, porque sin duda, mira, el jueves pasado asistiendo a un evento de Más Valor, que los invito a que vayan a los eventos gratis que está haciendo José Farías con Más Valor, él mismo lo decía, o sea, la economía venezolana se ha contraído en un 90% desde el 2010 y el cuarto sector que más se ha contraído desde ese entonces es el sector banca y finanzas de Venezuela. Entonces, cuando tienes un sector tan contraído, los participantes de ese sector son muy reacios a querer intentar hacer algo nuevo. Y especialmente en nuestro país, porque las instituciones bancarias que tenemos en el país, como Venezolana de Crédito, por ejemplo, tienen más de 120 años en el mercado. Entonces, es la típica camada vieja que ve al Bitcoin como algo que, ok, esto puede ser el futuro, ahí está, pero no queremos lidiar con eso. Y bueno, por supuesto tenemos el tema latente de las regulaciones que hay que lidiar con la SUNACRIP. Pero, sin duda, reconozco hoy en día, y lo digo con orgullo de emprendedor venezolano, mi pan, después de haberme estado aproximando a Bancaribe, a Venezolana de Crédito, a Banesco, a Banco Mercantil, a la Bolsa de Caracas, al regulador acá en Venezuela, a la Sudeban, y haber estado explicándoles por qué es de nuestro interés tener custodias, sistemas de custodias de Bitcoin para grandes volúmenes dentro de Venezuela, poco a poco se les ha ido abriendo la mente, ¿no? Y porque al final esto no se va a ir a ningún lado. O sea, todos seguimos construyendo sobre Bitcoin de alguna forma, sea directa o indirectamente, en Venezuela y a nivel mundial, ¿no? Pero sí, digamos que esa ha sido una experiencia particular mía con Coinsplit y con todo el tema de la imagen institucional que monté desde Venezuela. Y por supuesto, brinda muchísima confianza el hecho de que soy uno de los pocos emprendedores que ha logrado con sus ahorros, porque todos tenemos ahorros limitados en este país, llegar a Suiza para poder legalmente establecer nuestra compañía allá en el cantón de Zug, lo que brinda una ulterior confianza a los peers del sector banca y finanzas cuando me acerco a ellos acá. Pero sí, chamo, o sea, tenemos una banca vieja que no quiere soltar, pana. Son familias que controlan eso, brother. Claro. Y, ¿sabes? No lo quieren soltar, mi pana. Pero Que obviamente en este tipo de círculos de poder, que inclusive en el contexto del chavismo han sabido mantener sus cuotas de poder, o sea, la banca privada sigue siendo sumamente importante y haciéndole juego o no, generalmente sí, pero haciéndole juego no a lo que hace el chavismo a nivel interno. Entonces, obviamente, si ellos ya de por sí están lidiando para transformarse y mantenerse en la palestra, les va a resultar sumamente lejano cuando les hables de cualquier cosa en donde ese poder no va a ser tan así. De repente una solución de custodia para un banco es interesante como negocio, pero quizás no en Venezuela todavía no estamos no, para dar ese salto.
No es el momento O correcto sea, todavía, sin duda, Javier, porque tendrían que lidiar con la SUNACRIP. La SUNACRIP está sancionada por la Tesorería de los Estados Unidos. Tendrían que emitir, sí, tendrían que hacer el procedimiento para solicitar una licencia de casa de intercambio de criptoactivos por la SUNACRIP o de procesador de pagos, etcétera. Y no quieren nada de eso, porque además, o sea, y ese es el tema, y yo creo que es importante que lo recalquemos, porque a pesar de que eso está pasando, yo creo que es importante que recordemos cómo en Venezuela regulaciones pasadas y tiempos pasados permitieron a personas como los Escotet salir de la nada, construir un banco y con capitales provenientes de Venezuela y de los ahorros de todos los venezolanos, hoy en día tienen bancos en Panamá, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, en Suiza. Entonces, ya la banca venezolana, a pesar de que tenga, digamos, sus estructuras aquí reducidas y reprimidas dentro del ecosistema venezolano, todas son internacionales. Mercantil está en Panamá también. Banplus está en Puerto Rico también. Banplus actualmente le está entregando tarjetas de créditos a sus clientes provenientes de Puerto Rico, no de Venezuela, porque aquí la Sudeban, etcétera, todos le ponen la regulación de que, mira, una tarjeta solamente puedes cobrar por ella 1.000 bolívares, cuando el costo de emisión del plástico actualmente ronda entre los 12 y los 15 dólares. Entonces, yo creo, pero independientemente que eso sea así ahorita, Javier, el sector banca y finanzas siempre va a formar una pieza íntegra para el proceso de reconstrucción económica de cualquier nación. Entonces, creo que es importante recalcar unas palabras que tomé del evento del jueves de Más Valor con José Farías, cuando él mencionaba que el IMF actualmente tiene 3 puntos principales que está tocando que hacen falta en el mundo. Y son, 1, la profundización financiera, 2, la estabilidad financiera y 3, la inclusión financiera, ¿no? Entonces, todo esto ellos lo engloban con el concepto de la hiperfinancialización. Yo creo que es interesante entender que Venezuela es el principal país del planeta Tierra donde antes que una hiperfinancialización, lo que vamos a vivir es una hiperbitcoinización y que ya estamos en ese proceso. Porque cuando hablas de que hay días en los que local bitcoins transa en Venezuela contra bolívares más de $1 millón, cuando a la par la Bolsa de Valores de Caracas, donde cotizan gran parte de los bancos de Venezuela, donde cotiza, donde hasta Coca-Cola FEMSA ha emitido papeles comerciales, donde CanTV y empresas estatales han emitido papeles comerciales. Hay jornadas donde ni siquiera se llega a transar $5.000, Javier. Entonces, ya nosotros somos, por cómo se fueron construyendo las cosas, la sobreregulación, el control de precios, el control de cambio, la imprenta de dinero exabrupta que nos convirtió en el único país del mundo que actualmente sufre de hiperinflación y la única economía de Latinoamérica de los últimos 30 años que vive de hiperinflación y la depresión económica más exabrupta de los últimos 40 años en la historia de la humanidad, nos volvieron, mira, nos destruyeron el sistema y de alguna forma había que reconstruirla y apareció esta moneda mágica del medio que fue como la punta de lanza y el santo grial para Venezuela. Y ahora todo el mundo, tú le llegas a un banquero y le dices que quieres montar un proyecto de cripto y lo que te pregunta es, ok, ¿cómo vas a tumbar a local bitcoins? Entonces ahora todos nos encontramos en ese punto donde una plataforma de Finlandia, ¿verdad?, que crearon 2 hermanos desarrolladores en el 2011, es quien tiene acaparado el mayor volumen de transacciones dentro de nuestro país. Y es el mayor volumen peer-to-peer del mundo. Entonces, yo lo único que veo, de verdad, y que voy a seguir apostando por ello a la larga, ¿no?, en el mediano y el largo plazo, ya lo he discutido con la Bolsa de Valores de Caracas, con Intel Invest, con Más Valor Casa de Bolsa. Tenemos que tener una especie de multisig 3D4 asegurado. Estoy hablando con Knox Custody de Canadá para volverlo realidad, en donde eventualmente se puedan depositar bitcoins ahí y que Knox tenga 2 firmas y una firma la tenga Coinspree y otra firma la tenga la Bolsa de Valores de Caracas, o 2 firmas las tenga la Bolsa de Valores de Caracas, y luego poder crear un mercado ulterior sobre eso de derivados y de papeles futuros de Bitcoin internamente en Venezuela. Porque de alguna forma pienso que tenemos que ayudar al ecosistema venezolano y a los participantes del sector banca finanzas a entender
¿cuál es la forma bajo la cual nosotros vamos a poder emprender e instituir las infraestructuras necesarias dentro de nuestro país para que el volumen, una parte de él, quede como ganancia dentro de compañías venezolanas, registradas dentro de la jurisdicción venezolana? Porque si no, seguimos con el mismo problema de siempre, mi pana. Fuga de capitales. Fuga de capitales. Todas las comisiones de local bitcoins que pasan por volumen venezolano de ahorros de venezolanos se quedan es para local bitcoins. Local bitcoins no tiene ni una valla publicitaria en la autopista en Venezuela y tiene todo el volumen acaparado actualmente. ¿Eso no es? Que no conviene No tampoco, conviene, no o sea, conviene. no conviene. En ese caso, por lo menos recordar que Local Bitcoins vino a sustituir a Sur Bitcoin, que era entonces el mercado popular, el que dominaba los volúmenes. O sea, en parte lo que nos comenta Alessandro sobre la posibilidad de que una nueva economía se construya sobre los rieles de Bitcoin suena bastante, digo, al menos optimista. Pero es que cuando uno se da cuenta de que esos operadores pequeños, no directamente los actores de la bolsa, no directamente los bancos privados, no, los operadores pequeños, los remeseros pequeños, muchos están utilizando para sus negocios y como estructura financiera lo que ofrece Bitcoin. O sea, tú entrar en pesos y salir en pesos chilenos y salir en bolívares acá, ¿cómo haces ese proceso de remesa? No lo haces ya con dólares, ya Western No Union lo ya está hace. de por medio. O sea, entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que si bien el volumen P2P no es comparable al volumen que se negocia en spot en grandes mercados, no es el volumen que se negocia en BitMEX, es, como nos comentaba Matt Albor acá en el canal, si quieren échenle una revisada a esa conversación con Matt Albor, que es un investigador bastante serio sobre los mercados P2P, ese volumen refleja el uso como más de la gente, más de lo cotidiano. Entonces, Alessandro nos comentaba bastante, o sea, con bastante tino, que esa empresa es la que domina ese nuevo interés, ese nuevo uso. Ojo, sería un sueño pensar que eso se va a rebatir ya, que lo vamos a hacer nosotros mismos de una vez, porque hay otras empresas que están tratando de hacerlo y no es tan sencillo, y empresas del mismo rubro, empresas fintech, pequeños emprendimientos que tratan de captar mercado P2P, pero ya no con Bitcoin, sino con stablecoins, por ejemplo. Correcto. Entonces, uno se da cuenta de que no es una lucha sencilla, pero que lo que sigue, o sea, lo que pudiese venir para la economía venezolana, ya no puede ignorar lo que pasa con Bitcoin. Que sí, que sigue siendo, está también en manos de los mismos, porque las remesas ha aumentado en manos, pero esas manos siguen siendo conocidas entre sí Es o correcto. tienen una influencia demasiado poderosa en ese mismo mercado, entonces no es que nuevos actores van a poder introducirse, pero esas estructuras que se han creado va a ser muy difícil ignorarlas, entonces obviamente soluciones en donde empresas Bitcoin, como en el caso de Alessandro, traten de tender puentes con institucionales que ya están en la jugada, como la bolsa de valores o bancos privados, va a tener que suceder. Y ahí, bueno, entra si uno los usa, si uno los va a elegir o no, pero esas son cosas que van a suceder. Estamos ya por la fase del dinero institucional sintiendo el FOMO de Bitcoin, así que creo que estas soluciones van a suceder. Alessandro, pero cuéntanos cómo es eso de los nodos. ¿Qué es un nodo y por qué es importante para esa estructura? Sí, a ver, vamos a poner una analogía medio cool porque somos todos venezolanos, ¿no? Y nos encanta a veces jugar con la terminología porque además cuando te burlas de las cosas de forma agradable es porque manejas a profundidad el tema, dicen por ahí, ¿no? Tener un nodo de Bitcoin en el mundo Bitcoin es el equivalente a tener tu propia lancha en Higuerote para que te vayas a Los Roques y te apartes el mundo y estés tú ahí
bonchando y gozando y nadie te puede fastidiar, nadie sabe nada de ti. Eso es tener un nodo de Bitcoin, es literalmente la independización financiera de quien sea en esta vida, ¿sabes? Entonces, es una pieza esencial, de verdad, si quieren formar parte del mundo Bitcoin. Es sumamente importante para mí, por encima del concepto per se de lo que es un nodo completo Bitcoin, entender cómo con el tiempo se ha ido volviendo cada vez más fácil tener uno, porque ese es el tema. Y ahí es cuando entra esto, el famosito Raspberry Pi, porque cuando entiendes que básicamente tener tu propio nodo Bitcoin es lo que de verdad te convierte en tu propio mini banco y que puedes instalar uno en la computadora más chiquita del planeta, que vale nada más $35, entonces eventualmente háganse la pregunta, señores, ¿para qué hay 200 y 700 filiales de Provincial y de Mercantil a lo largo de todo el país cuando en tu casa, para tu familia y para ti mismo, con una computadorcita de $35 y una conexión Wi-Fi internet, puedes ser tu propio banco? Ahorita es todo un tema visto como que muy utópico, ¿no? Pero, hey, cuando empezó el internet era lo mismo. Era, o sea, la gente le tenía miedo al concepto del internet porque quería que, no, o sea, pero ¿cómo es eso que vamos a estar conectados todos a través de una misma red? Y ahora el internet es nuestro día a día. O sea, míranos en lo que estamos ahorita ya, ¿sabes? Y lo que pienso es que el sector banca y finanzas global, poco a poco, va a ir teniendo, va a ir teniendo grandes consecuencias para escalar su imagen y su estructura, su negocio, por esto mismo. Porque al final, la gente no lo sabe, pero este ya es el tercer computador más vendido de la historia. Es el principal computador siendo utilizado hoy en día para correr tu propio full node Bitcoin. Y es lo que ha utilizado y lo que ha permitido a la humanidad hasta ahora conocer más sobre el fondo del mar. Pero lo que yo vi, Javier, y la forma en la que quise diferenciar nuestro nodo de Bitcoin, Pandora Box, es que específicamente el problema que la gente todavía no sabe que es un nodo de Bitcoin. O sea, nosotros hemos conducido una encuesta que tiene como 535 encuestados hasta ahora. Entonces tú lo ves, la gente te pone, ¿sabes qué es Bitcoin? Sí. ¿Sabes qué es un wallet? Y el 70% te pone que sí. Y después le preguntas, ¿sabes qué es un full node de Bitcoin? Y el 10% te pone que sí y el 90% te pone que no. Entonces, conclusión, aunque en Venezuela conozcamos, o sea, creo yo, más a nivel per cápita que todo sobre Bitcoin, que en muchos otros países a nivel global, todavía no se sabe que es un full node. Volvemos a lo mismo, es una barra técnica muy alta para el usuario promedio y sinceramente para el bolsillo del venezolano, porque tienes un costo depende de cómo lo quieras correr, entre 150 y $300, $350 para correr tu propio node, ¿no? Claro, tenemos el de Nodal, que es una bestia, que son 800 y pico de dólares, por ejemplo. Y hay toda una gama de colores y de sabores hoy en día sobre Bitcoin Full Nodes y creo que eso va a seguir expandiéndose. Mira, nosotros en realidad, después de haber entendido en Coinspree que un Bitcoin Full Node Business Only no es escalable, no es Bueno, no sé si fue que a Alessandro se le apagó el teléfono o se le cayó la conexión. También es uno de los males de la nueva era. Ahora sí. listo. Pero no hemos hablado todavía de qué se supone que es esa Bitcoinzuela de la que tú hablas y que además has llevado a algunos shows por allí ese concepto, sobre todo a los gringos, que bueno, es importante hablarle cosas a esos carajos porque generalmente no nos escuchan ni cuando vienen a visitar, pues, o sea, qué bien Sí, que vale. aprovechaste esa ola y pudiste dar las entrevistas porque ellos terminan entendiéndose entre sí. O sea, no es lo mismo una conversación entre dos venezolanos que sabemos cómo es el peo acá en Venezuela y sabemos cómo es la situación. Ellos nos ven más desde la perspectiva, obviamente lejana, pero como el espectáculo hasta cierto punto. Entonces, bien que hayas podido hacer ese paseo por allí, pero entonces, bueno, coméntanos a nosotros qué es eso de Bitcoinzuela, Pana Sultán.
Sí, va a ser un poco radical, pero es mi interés hacerlo de esa forma porque es algo que me ha dado la verdad. La verdad, Javier, es que los venezolanos no estamos unidos. No tenemos nada que nos una, pana. Nada. Y ya el gobierno nos convirtió en una nación descentralizada. La cantidad de venezolanos que están en Colombia, que están buscando cómo ganarse ese último centavo para ponerse un pedazo de pan en la boca, ¿no? El millón de venezolanos que está en Panamá, los más de 350.000 venezolanos que están en España y el resto de venezolanos que están en todo el planeta. O sea, somos como una mini China en el mundo, literal. Y yo creo, ¿no?, que justamente como estamos hartos de la religión, estamos hartos del Estado, estamos hartos del sobrecontrol, estamos hartos de la regulación y somos una nueva generación, yo sí tengo mucha fe, Javier, en que lo que va a terminar uniendo a gran parte de los venezolanos nuevamente es Bitcoin, que de hecho ya está pasando, pero no lo saben. No lo saben, porque no saben que Bitcoin es lo que está permitiendo en gran parte devolver dinero a sus familias en Venezuela. No saben que Bitcoin es efectivamente la única herramienta que te puede proteger contra la hiperinflación en Venezuela, que te lo puede decir hasta José Faría, que ha hecho estudios de mercados de valores en economías hiperinflacionarias. Básicamente es imposible protegerte contra la hiperinflación cuando existe. Imposible. Entonces, no te ayudan las casas, no hay créditos, no te ayudan los carros, no te ayuda nada. Y la gente todavía no lo sabe, pero Bitcoin para mí va a ser una fuerza de unión para todos los venezolanos y el resto del mundo, ¿no? Pero Venezuela va a seguir siendo la nación pionera, especialmente en el continente latinoamericano, en mostrar esa nueva imagen de cómo se puede reconstruir una economía sobre Bitcoin. Y no solo una economía, sino la esperanza de los participantes de una economía. Porque tú hablas con un banquero ahorita y no tiene esperanza. O sea, te podrá en un evento a voz populi decir, sí, tienen que apostar por la banca, la nueva generación, etcétera, yara, yara, yara. Reúnete con ellos en una reunión privada. Porque un banquero de este país no le da $5,000 a Randy Brito, ¿verdad? El Ochamesh, para que agarre y haga toda una nueva red que no puede ser censurable y que funciona sin internet para transar Bitcoin en Caracas, por ejemplo. ¿Por qué? Somos egoístas, pana. Nos volvieron egoístas, Javier, y no estamos unidos. Y yo estoy seguro que una gran cosa que va a retornar esperanza a esta economía y a este país, mi pana, es esta moneda, brother. Porque no es la moneda, es lo que está detrás de ella y los participantes que están en ella, lo que están comunicando. Mira, Mauricio, se fue de acá, mi pana, también con las manos así, apretando lo poco que tenía. Y ahí está, reconstruyendo una parte del sector financiero mundial en Canadá, gracias a lo que le permitió Venezuela. No hablemos ni siquiera de bitcoins, volvemos a lo mismo. Mira Escotet. ¿Dónde está Escotet hoy en día? En La Coruña, en España. ¿Gracias a qué? A Venezuela, mi pana. A Venezuela, a más nada. Entonces, este país, aun cuando ahorita estemos en el ocaso de lo que hemos vivido, porque al igual que yo, Javier, tú y muchos otros emprendedores venezolanos, lo único que hemos vivido es el chavismo. Más nada, no hemos vivido más nada. Entonces, estamos obstinados de una serie de conceptos de lo que es el sistema hoy en día y estamos hallando otra vez un entusiasmo y una energía que estamos empujándola hacia esta nueva imagen porque sabemos que nadie lo puede tumbar. Sabemos que es de las poquitas cosas que podemos empezar a apoyar que nadie va a poder tumbar. Entonces, ese es mi concepto de Bitcoinzuela. Mi concepto de Bitcoinzuela es que Venezuela tiene que volver a conseguir una vaina que una a todos los venezolanos, pana. Y no va a ser la política, no va a ser Guaidó, no va a ser un nuevo gobierno, no va a ser Donald Trump entrando en Venezuela y quitando a Maduro del gobierno. No lo va a hacer, pana. Va a ser nada más una nueva forma de poder unirnos a la economía global. Y no creo que es el Bolívar, porque lo destruyeron. No lo creo. Entonces, ese concepto mío de Bitcoinzuela, ¿no?, que se lo ponía aquí tengo el email que le mandé a Ezio, ¿no?, de Cointelegraph, diciéndole, mira, pana, Venezuela es uno de los países con mayor conocimiento sobre Bitcoin, con operaciones de grande escala de minería,
que cuenta con regulaciones interesantes para permitir el sector criptobanca eventualmente, la industria de criptoactivos dentro de Venezuela. Pero aún así carece de campañas a nivel nacional y compañías que de verdad presenten a esto como la nueva esperanza. Y creo que vamos a seguir construyendo sobre eso. Y creo que ser invitado al show finalmente por Satoshi, después de tanta bulla, es que vamos a ver el concepto de Bitcoin ir regándose poco a poco. Porque no es por mí, pana, es por el país. Y si lo defendemos, vamos a ser principalmente los bitcoiners que estamos metidos en esto. Y sinceramente el concepto ha gustado, ¿es o no es? Lo que pasa es que a mí en líneas generales no me gusta generar expectativas porque, bueno, sé que muchas de las cosas que se han hecho en Venezuela han sido únicamente para utilizar la crisis como marketing, pues. Entonces, prefiero horrible. hacer todo callado, prefiero ver las cosas positivas que conozco y he visto, verlas callado y bueno, mientras Bitcoin siga siendo más bien una forma de salirte de la economía más mundana, de los tipos de intercambio de valor más mundanos, pues va a seguir siendo una alternativa con la que uno de repente unirse a nivel estructural, como lo que nos había mencionado al principio el sultán, operar nodos, crear infraestructura, pero en abstracto, irte a las ideas. O sea, el tejido social venezolano ha sufrido mucho, la diáspora venezolana ha debilitado el gentilicio que ocupa el territorio hoy, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a morir y vamos a dejar de pensar y Bitcoin va a estar allí para que nosotros, bueno, también lo tomemos como herramienta. Creo que mientras más pronto lo hagamos y con esa voluntad, claro que más sí, pana. Para nosotros esa Bitcoinzuela y bien que por lo menos bien que por lo menos fue el sultán y no fue un loco de esos ultra chitcoiners que se montó a hablar de eso, porque ahí sí sería el colmo. Mira, Javi, yo creo que también es importante para los listeners, ¿no? Para la audiencia. Mire, Venezuela, como estamos en esta diáspora y en este caso, los venezolanos siempre hemos compartido el uno con el otro. O sea, el venezolano siempre se ha tendido la mano y esa es la realidad. En los últimos años, especialmente los que sí estamos dentro de Venezuela, hemos visto eso cambiar, porque hemos sido forzados a cambiar eso. O sea, ¿cómo se va a compartir en Venezuela cuando el 96% de la población está viviendo en pobreza? Y eso antes de que empezara el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuánta gente que ya está en pobreza no va a entrar en extrema pobreza ahorita? ¿Verdad? Pero creo que es sumamente importante recalcar, y eso va aunado al excelente trabajo que tú has hecho con Satoshi en Venezuela, Javier, que esto está permitiéndonos compartir de una nueva forma y compartir nuevas olas de pensamiento que son importantes para el país porque presentan alternativas. Entonces, yo creo que, te lo voy a decir, a mí se me llenó el corazón, pana, cuando me invitaste al grupo de Telegram de Satoshi en Venezuela. Pasé par de semanas en esa vaina, hablando con par de bitcoiners venezolanos regados por el mundo. O sea, es un rush de tiradera y de ácido y amor inigualable. Y que eventualmente, ¿sabes? Yo publiqué un inventario de Raspberry Pi que tenía, ¿verdad? Que no va a lograr vender por Mercado Libre nunca, pero que me salió un pana, Andrés, que está en Puerto Ordaz, que yo ni conozco Puerto Ordaz, pana, y me diga, brother, yo te compro eso, te lo pago en BTC. Sí, va, una transacción realizada por BTC a través de Telegram, mi pana, con un nodo que está en Suiza. Entre bitcoiners venezolanos, eso es hermoso, mi pana, y eso es cambio. Eso es cambio. Es chiquito, pero a lo largo de los próximos 10, 20 y 30 años, que va a ser lo que va a durar el ciclo de reconstrucción económica de nuestro país, yo creo que va a ser, no va a tener palabra ni precedentes, pana, la reconstrucción que vamos a ver. Y que vamos a ser partícipes de ella, porque ya lo estamos haciendo. Porque, Javier, te pregunto, tú que sabes correr un Bitcoin Bull Node, ve a hablar con Germán García Belutini, de Venezolana de Crédito, para ver si sabe que es un repositorio de GitHub, papi. Para ver si sabe que es un blockchain, papi. Para ver si sabe que es una llave privada, papi. No lo sabe, pana.
Ese es un conocimiento que tiene ahorita en Venezuela la nueva gerencia. Y el cuerpo perece eventualmente, pana. Pronto vamos a agarrar el remo, brother. Pronto lo vamos a agarrar nosotros. Y vamos a reconstruir y vamos a barrer todo el desastre que hicieron aquí. Que además una de las cosas que yo he ido como recogiendo de hablar con gente de Bitcoin, ya aquí van como 60 y pico de conversaciones que hemos tenido, y gente de fuera tiene un entusiasmo muy particular sobre Venezuela, pero no desde la perspectiva del marketing. Y en este caso voy a hacer mención de dos. Gabriel Kurman de RSK, que dijo que en Venezuela están parte de los pioneros de la economía que viene, porque si Bitcoin no se va a ir a ningún lado, si las shitcoins van a seguir allí como cola de Pareto de esta gran tecnología y bueno, de este cisma monetario que creó Satoshi. Los venezolanos que ya tenemos este conocimiento adquirido no nos vamos a ir a ningún lado. A mí no se me va a A ningún olvidar lado, papá. operar un full node como lo hace el sultán, no lo hace cualquier persona. Si el patrón Bitcoin se convierte realmente de sospecha a certidumbre y quiero retomar entonces el comentario sobre la inversión institucional, si cada vez vemos que la entrada a esos espacios se hace más posible, acá en Venezuela quizás no todavía, pero si el mundo en general hace el gran viraje hacia Bitcoin, todo el conocimiento que nosotros nos hemos visto muchos obligados a adquirir, porque yo entré a Bitcoin porque el Bolívar me dejó de funcionar, no porque yo sé mucho o porque fui un afortunado, no, simplemente mi dinero no me funcionaba, ni tenía Fuiste acceso a forzado a dólares. entrar en Bitcoin. Ese conocimiento y esa decisión forzada no se me olvida. Y creo que las personas que vean esto, al propio Sultán, a los bitcoiners en líneas generales, incluso a los shitcoiners, no se les va a olvidar en ningún momento. Entonces, si esto de pana crece como se proyecta, lo que decía Gabriel es real. Aquí van a estar los pioneros de la economía del mañana. Y otro comentario que hacía otra persona que ha estado cerca de Venezuela, no directamente aquí, pero sí cerca, es Cryptograffiti. A.K.A. Cryptograffiti es un activista, como se denomina, bitcoiner, que utiliza el arte como medio. ¿Qué dijo Cryptograffiti? Que en Venezuela está la oportunidad de convertirse en una especie de Silicon Valley, con sus diferencias. O sea, no estamos hablando de que vamos a dominar el mundo a nivel tecnológico, Claro. sino que el conocimiento forzado, la experiencia forzada sobre este nuevo paradigma económico obliga a que muchas de las empresas que trabajan en este ramo tengan a un venezolano en su equipo. Entonces, nada, la apuesta es tratar de mantener ese entusiasmo que muestra el sultán cuando habla de Bitcoin con la cabeza fría que debemos tener porque a Bitcoin solo le falta tiempo. Mantente estudiando, lee tus libros, revisa Bitcoin Talk, hoy Bitcoin Forum, revisa el white paper de Satoshi Nakamoto todas las veces que puedas, entra en la discusión en Twitter, revisa Reddit, aprende todo lo que puedas aprender, porque es muy poco probable que Bitcoin vaya a desaparecer, que el cambio paradigmático que ya se ha realizado vaya a dejar de suceder y que Venezuela se reconstruya ignorando a Bitcoinzuela. Quería dejar esa reflexión allí. Sultán, ¿dónde te conseguimos? Si queremos hablar contigo, ¿dónde conseguimos información de Coinspree? Coméntanos eso. Síganme directamente por Twitter, el Sultán Bitcoin. En Venezuela utilizamos muchísimo Instagram, cosa que me costó asimilarla porque hace 4 años me había borrado las redes. Todo el tema de la privacidad cuando eres medio tech savvy, pero me pueden seguir por Instagram también. Soy el Sultán Bitcoin. Los invito también a que se unan al grupo de Telegram de Satoshi en Venezuela. En Venezuela